Hay una falsa idea con respecto a los predicadores, a los ungidos de Dios, que sus palabras siempre están respaldadas por Dios. Pero esa idea es falsa. Y hace un tiempo atrás un buen maestro me dijo: Dios no está comprometido con las palabras que tú dices en el púlpito. Dios está comprometido con su palabra. De tal manera que si tú quieres ver a Dios obrar en la vida de los hermanos, tú tienes que predicar su palabra y estar lo más cerca de ella posible. Mientras tú estés introduciendo cada vez más tus palabras, ellas no tendrán el respaldo de Dios. Y mientras más te apegues a estas que están acá, estas tendrán aquel respaldo. Y te digo esto porque alguien puede abrir la Biblia para nosotros cada semana y usarla, pero no estar hablando de ella y enseñando que incluso la intención original Dios tenía con ella. Es por esa razón que en el texto que hoy vamos a leer vemos a un Pablo con muchas posibilidades de usar sus palabras, pero usa la palabra del Señor. De tal manera que esta es mi invitación para ti en esta tarde. Ya sea que compartes la palabra del Señor en una clase de escuela dominical, ya sea que compartes la palabra del Señor con tu familia en tu casa, ya sea que la compartes con un amigo en el centro de trabajo, en la escuela, predica su palabra, predica la palabra. Así es que esta es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo, un fiel discípulo de él, pastor también en otra región: yo te encargo solemnemente. Esto está en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Predica la palabra. Insiste, a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y eso es exactamente lo que Pablo va a hacer en este capítulo que hoy vamos a leer. Así es que leamos ahí el resto de este capítulo 13 que habíamos comenzado a ver la semana anterior. Capítulo 13 del libro de Hechos, versos del 13 al 52, donde dice de esta manera: Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano les dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Y con gran brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios le dio jueces hasta que el profeta Samuel. Entonces, ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tierra de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos,
hijos del linaje de Abraham, los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando le condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que al siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este es el primer sermón de Pablo registrado en la Escritura. Y digo registrado en la Escritura porque evidentemente él tenía que haber estado predicando antes de que se recogiera un sermón suyo. Él ya había estado predicando en Damasco, recuerden Hechos 9:20. Él servía como un pastor en esta iglesia de Antioquía, lo leímos en el 11:26 y en el 13:1 cuando compartimos sobre esto. Y la idea que nos empuja a vivir este texto es que la palabra de Dios predicada fielmente siempre va a provocar una respuesta. Cuando son las palabras de la Biblia y no las palabras del predicador las que están siendo mostradas a quienes escuchan, siempre habrá una respuesta.
Puede que sea positiva, como vimos alguna, o puede que sea negativa, pero siempre lo hará porque ella confronta, ella llama, ella exhorta. Y la semana anterior nosotros vimos a hombres llenos del Espíritu Santo que fueron comisionados por una iglesia, por el Espíritu Santo, para comenzar las misiones. Y mediante esta iglesia local vemos a misioneros que están siendo firmes, usados por Dios. Y ahora hemos visto a Pablo en todo este resto del capítulo 13, apegado al mismo plan. Tal parecía que fueron al mismo seminario, como fue. La misma temática de Pedro, la misma temática de Esteban. Tomamos el Antiguo Testamento, lo aplicamos para ustedes. Les mostramos a Cristo a través de todo el Antiguo Testamento, les recordamos la historia de ustedes como pueblo y cómo esto finalmente tiene que llevarles a Cristo. De tal manera que en los primeros versos que aquí nos encontramos esta estructura en el texto, versos del 13 al 15. Las puertas son abiertas a la palabra en una sinagoga judía. Eso podemos ver aquí en estos primeros versos. Pablo y sus compañeros llegan a Antioquía de Pisidia. Esta es otra ciudad diferente a aquella Antioquía de donde ellos habían sido enviados. Y el día de reposo, el sábado, van a la sinagoga. Ellos eran judíos, ellos estaban entre los judíos y los judíos estaban el sábado en la sinagoga. Allí encontraban ellos personas interesadas en la religión. Y nos dice incluso el verso 16 que había allí hombres de Israel, que estos eran los judíos y otros que temían a Dios, que debían ser aquellos prosélitos que se habían sumado al judaísmo. Ahí estaban en la sinagoga. Así es que ellos participan de la reunión y finalmente les dan la palabra. Esta era una costumbre de la sinagoga. Cuando venía algún maestro de otra sinagoga, alguien conocido por su enseñanza en otra sinagoga, como lo era Pablo. Pablo era discípulo de Gamaliel. Los rabinos visitantes concedían la palabra. Y se abren las puertas aquí de par en par para que el evangelio sea predicado. En una sinagoga judía. Dios trabajando, Dios obrando, y les dan la palabra. Pero miremos algunas aplicaciones de estos primeros versos, de los versos del 13 al 15, antes de seguir hablando del resto del texto. Y vemos allí en el verso 13 que Pablo y sus compañeros, y esto fue algo que hablamos en el grupo de comunidad del miércoles, Pablo no estaba haciendo este viaje él solo con Bernabé. La iglesia les comisionó a ellos, impuso las manos sobre ellos, pero evidentemente con ellos iba un grupo más grande, en el cual algunas personas se sumaban con ellos, y allí también estaba Juan Marcos, que nos dice aquí el verso 13, que ¿qué hizo Juan Marcos? ¿Qué hizo? Se apartó de ellos, que habían comenzado a hacer el viaje misionero, y se regresó a Jerusalén. Juan Marcos era una especie de pariente de Bernabé. Para algunos era un sobrino, para otros era un primo. En Colosenses 4:10 tenemos esta referencia. El mismo Pablo diciéndolo. Y se ha teorizado mucho de por qué Juan Marcos desertó, se apartó de este viaje misionero. Algunos dicen que era un poco cobardón con respecto a las cosas que habían comenzado a pasar, la oposición que habían comenzado a tener. Un poco miedoso. Otros dicen que era quizás un poco nostálgico y acomodado por quizás su procedencia familiar. Él era hijo de una mujer que tenía posesiones, donde en su casa se reunía muchas veces la iglesia. Otros dicen que quizás no tenía mucho interés en predicar a los gentiles. Otros que él no estaba satisfecho con que Pablo fuera el líder y que Bernabé tuviera que, por así decirlo, sumarse a esta obra de predicación a los gentiles. Cuando Bernabé estaba mucho tiempo antes, cuando Bernabé fue quien trajo a Saulo. Pero nada de esto lo dice el texto de la Biblia.
Nada de esto se puede inferir ni tan siquiera del contexto. Y una valiosa regla de interpretación bíblica es: donde la Biblia habla, yo hablo, y donde la Biblia calla, yo callo. De tal manera que especulaciones están de más en el púlpito, en la enseñanza personal o en cualquier cosa. No es que yo supongo, no es que yo pienso, es especulación. Es más, hay sermones de esta frase: se apartó Bernabé de ellos, y de ahí muchas cosas más se hablan con respecto solo a eso. ¿Cuál es el punto importante en el que él se haya apartado de ellos? Nadie es imprescindible. El reino de Dios va a avanzar. Algunos abandonarán la misión. Esta es una aplicación para ti, pero esta debe seguir. ¿Qué has comenzado a hacer para el Señor? ¿Qué Dios te llamó a hacer? ¿Qué comenzaste a seguirle para hacer y has dejado a un lado y has abandonado, mirándolo desde el punto de vista de Juan Marcos? ¿Cuál es la razón para que lo hayas puesto a un lado, para que lo hayas dejado de hacer, para que lo hayas abandonado? Para los que quieren un poco más sobre esta historia, si usted voltea su página en Hechos 15:37, usted leerá en Hechos 15:37 que cuando van a salir en otro viaje misionero, dice que Bernabé quería llevar también con ellos ¿a quién? A Juan Marcos. 38. Pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien había desertado en Panfilia y no los había acompañado en su obra. 39. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Tan grande fue la implicación de que él los abandonara, de que él desertara. Este es tema de cuando más adelante estudiemos este texto. Pero el punto sigue siendo el mismo. Podemos incluso hasta molestarnos. Podemos hasta sentirnos mal por algo, pero la misión es lo más importante. La misión tiene que seguir. Podemos incluso hasta tener diferentes maneras de mirar cómo hacer el ministerio, pero la misión tiene que seguir. La misión es lo más importante. Pero hay un tercer episodio de este acontecimiento que lo encontramos cuando en Timoteo, segunda epístola a Timoteo, Pablo habla sobre Juan Marcos, muchos años después. Y dice allí en 2 Timoteo, los versos 4 del 9 al 11, él le dice: procura venir a verme pronto, estoy solo, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado más a este mundo. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Escuchen lo que dice ahora: toma a Marcos. Ahora Pablo lo está mandando a buscar y dice: y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¡Cuánta gracia! Aquel que un día, por sea lo que haya sido, le abandonó, le desertó, pero ellos siguieron enfocados en la misión, ahora se ha alineado y Pablo dice: ahora él me es útil para el ministerio. Él ha crecido. Él ha experimentado esa gracia de Dios. ¡Cuánta gracia! El que un día quizás tuvieron que decir: pónganlo a un lado, él no está listo para hacer esto. Ahora Pablo está diciendo: él me es útil. Y una vez más, te puedes cansar, te puedes molestar, pero esto no se trata de ti. El reino debe seguir. Algunos van a abandonar la misión, pero esta debe seguir. Otra aplicación de esta primera parte, de esos versos del 13 al 15, necesitamos estar disponibles para las oportunidades evangelísticas que se nos presenten. Porque ahí está Pablo en esta sinagoga y le preguntan: ¿quieren compartir algo? Y Pablo dice: estoy listo. Y comienza a compartir el mensaje del evangelio. Todo completo. La pregunta es: ¿te estás alistando tú para cuando estas oportunidades se den? ¿Te estás alistando tú para hacerlo? ¿Estás listo tú para estas oportunidades? Y a veces es desde un púlpito, a veces es desde una clase, pero a veces es en la relación personal con alguien. Estamos creando relaciones con no creyentes.
estamos acercándonos a ellos, estamos trayéndolos a nuestras casas. Pero un día ellos van a tener esa necesidad, esa profundidad por Dios trabajando en sus corazones y te van a decir, explícame esto que estás viviendo. ¿Se lo vas a explicar? A veces converso con amigos que me llaman por teléfono para hablar de muchas cosas, creyéndome ellos el gran filósofo. Vamos a hablar un poco de política. Bueno, hablemos de política. Yo soy un caballo en eso. Vamos a hablar un poco de la economía. Bueno, hablemos de economía. Vamos a hablar de negocio. Y a veces estoy hablando y yo veo, y estoy pensando en uno específico, asombrado con las cosas que yo les digo. Yo digo, wow. Y de buena a primera el Señor trae este pensamiento a mi mente: necio, háblale de Cristo. Listo para esas oportunidades. Necesitamos estar. Para eso estamos en esta tierra. Y evidentemente el Señor va adelante preparando el camino. Él preparó las circunstancias para que Pablo hablara allí. Lo vemos por lo que pasa a continuación. Lo vemos por Pablo exponiendo completamente la Escritura. Y esto nos lleva al punto 2. Lo que pasa en los versos del 16 al 41 es Pablo hablando el Evangelio de Jesús el Salvador. Ese Evangelio es predicado por Pablo, es hablado. Y en los versos del 16 al 22, Pablo les recuerda a ellos la historia de sus antepasados y cómo ésta ha traído el cumplimiento de una promesa desde Génesis 3:15. Dios les ha cuidado y a través de generaciones Dios demuestra que su historia termina en Jesús y su reino. Dios les lleva a pensar en la misma historia de ellos, en cosas que ellos conocían. Y es interesante como Dios les habla de cosas que ellos sabían, de cosas que ellos recordaban. Dios les escogió a ustedes. ¡Qué bendición! En el desierto, Dios les soportó. ¡Qué bendición! Es más, en el tiempo que estuvieron en Egipto, Dios les hizo salir prósperos de allí. Las personas en la esclavitud suelen ser diezmadas. Pero esta gente crecieron. Egipto se convirtió en el mejor seno que puede tener una nación para crecer, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. Llegaron un grupo pequeño con los patriarcas y se fue un grupo gigantesco. Porque nuestro Dios tiene el poder, aún en medio del desierto, sacar lo mejor en circunstancias difíciles para su gloria, por sus planes. En la segunda parte, en los versos del 23 al 37, ahora Pablo comienza a conectar esto con Cristo. Terminó haciendo una transición de David a Cristo, y como Cristo venía de allí, como esa profecía que desde Génesis 3:15 venía, la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente, se estaba cumpliendo. Jesús era ese Mesías profetizado en la historia. Como el verso 23 dice, de la descendencia de David, conforme a la promesa. No es conforme a algo que se me ocurrió, es conforme a una promesa que hay. No fue que pasó esto con Cristo y yo tuve que tomar este plan, era algo que estaba establecido. Conforme a esa promesa, vino ese Cristo. Y todo su sermón está engrandeciendo a Cristo, mostrándole cómo a Dios. Todo el sermón. Porque Pablo sabía que con la historia no bastaba. Pablo era alguien que la conocía muy bien y que ahora estaba viendo cómo todas estas cosas se conectaban con Cristo, porque él había sido rescatado por él. Y en el verso 33 hay una cita al Salmo 2:7 en la cual tenemos que detenernos por unos segundos, porque se menciona allí un tema que ha sido polémico en toda la antigüedad. Y está citando al Salmo 2:7,
donde dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esta frase puede resultar extraña. Porque, ¿en qué sentido fue engendrado Jesús? Y la Biblia claramente, hay más textos que hablan de la preexistencia del Hijo que de otra cosa. ¿Qué significa? El hecho de que la segunda persona de la Trinidad, está diciendo aquí, haya sido engendrada. ¿Cómo es que dice aquí eso? Número uno, las palabras de la Biblia no solo puedes entenderlas, no siempre puedes entenderlas literalmente. En ocasiones, la distancia de los lenguajes nos obliga a interpretar, a analizar. Yo no puedo entender a Dios en la relación con su Hijo como mismo yo entiendo la relación de mi Padre conmigo, porque nosotros somos carnes y Él es Dios, Él es sobrenatural. Un padre engendra normalmente a su hijo, pero para Dios no tiene por qué significar lo mismo. Número dos, no es necesario ponerse a especular ni a inventar en qué significa esta frase, porque como hemos estado hablando, la misma Biblia la interpreta para nosotros. Una de las promesas que Dios le hizo al rey David, que también es mencionado aquí, es que siempre habría un hijo suyo que se sentaría en el trono de Israel. Y de forma muy especial, ese hijo vendría a ser adoptado como hijo de Dios. ¿Cómo se entiende eso? Segundo de Samuel 7:14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y es que el cumplimiento de esta promesa está apuntando en una forma especial al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Que aunque es el Hijo eterno de Dios, como Mesías, descendiente de David, tuvo un inicio en la historia de la tierra, como Mesías, cuando consumó su obra al morir en la cruz. En su naturaleza encarnada, Él fue colocado en esa posición luego de su resurrección. Es por eso que Pablo está diciendo en el verso 32 anteriormente, y lo está conectando con la resurrección de Cristo. Es por eso que este verso no está solo. Él está diciendo: nosotros anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos, a resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y estas palabras son dichas aquí, también en Hebreos, en el contexto de la resurrección del Hijo. Por alguna razón será. Y es que este salmo halló cumplimiento en la resurrección de Cristo, no en la eternidad pasada, como algunos dicen, cuando Dios creó o engendró al Hijo. Esa es la correcta interpretación de este pasaje. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios y como tal nunca tuvo comienzo, nunca tendrá fin, pero como Mesías prometido que se hizo hombre para morir en la cruz, Él fue declarado Hijo de Dios con un comienzo en esa misión para poder resaltar la resurrección de Jesús de entre los muertos. La figura lo que ilustra es: hoy con la resurrección de Cristo, tú has sido declarado mi hijo. Como mismo un padre con su relación filial puede presentar las credenciales de su hijo. Él nació. Pero lo que está apuntando exactamente es: con su resurrección se ha demostrado que este es el Hijo de Dios. Es más, me gusta más como lo traduce Nueva Traducción Viviente. Ella pone: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y la idea es: hoy yo te he mostrado, más que la idea que nosotros pensamos en engendrar, como un padre engendra a un hijo. Y es que interpretar la generación de Cristo en términos humanos, como un padre y un hijo humano, es el error más grande que podemos cometer. Es más, es un error que está en la historia. Para quienes han estudiado un poco la historia de la iglesia, esto fue condenado en el concilio de Nicea en el 325 como una herejía, la controversia arriana.
Ellos enseñaban que Dios el Padre en cierto momento creó al Hijo y antes de ese tiempo no existía. Es por eso que Wayne Grudem, un teólogo famoso, dice: Arrio se contentaba con decir que Cristo era un ser celestial sobrenatural y que fue creado por Dios antes de la creación del resto del universo, e incluso que era similar, no igual. Una letra en la palabra hacía la diferencia para ellos. Pero este concilio de Nicea en el 325, el concilio de Constantinopla en el 381, se dieron cuenta de que no era suficiente, porque si Cristo no era exactamente de la misma esencia, de la misma naturaleza del Padre, no era preexistente, no calificaba para ser plenamente Dios. Y si Cristo no es Dios, vana es nuestra fe. Berkhoff, otro teólogo, dice: la afirmación del Salmo 2:7, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, supone que estas palabras se refieren a la elevación de Jesús como rey mesiánico y al reconocimiento de él como hijo de Dios en un sentido oficial, probablemente vinculado. Y una vez más, hay más textos que apuntan a la preexistencia del Hijo que a un texto en otro contexto que está hablando de que un hijo fue creado. No podemos pasarle por arriba a toda la evidencia bíblica. Textos que para alguien puedan ser oscuros deben aclararse con todo el otro número de textos de la revelación. Y no volverme loco yo para con un solo texto hacer todo un sistema de teología. Y tengo que decir esto porque chocamos con este texto. Cada domingo en la predicación de la Biblia chocamos con textos que no escogemos para predicar, que Dios los trae simplemente a nuestro púlpito. Y tengo que decirlo porque es la herejía con la que más fuerte los testigos de Jehová atacan a los cristianos. El Hijo es creado. Aquí está el texto. Él es el unigénito Hijo de Dios, que tampoco tiene nada que ver con eso. Avanzando un poco más, porque aunque es importante, no es el tema central de todo este texto. Verso 35, ahora Pablo sigue citando la Escritura. Miren cuán bíblico. Pablo, Pedro, Esteban, todos en sus mensajes, la Escritura, el Antiguo Testamento era lo que predominaba. Y nosotros queremos pararnos en los púlpitos, y nosotros queremos en las escuelas dominicales, y nosotros queremos en las clases de los niños hacer cuentos, hacer historias bonitas. Las Escrituras. Pablo predicándolas conectadas con Cristo. Estas traen un efecto en el corazón del oyente. Ahora cita el Salmo 16:10 y muestra el contraste entre David, que para ellos era alguien muy importante, pero que murió corrompido en una tumba, y Cristo, que fue resucitado y que no vio esa corrupción. Un Mesías que solo un hombre creado no puede cumplir esas promesas, y Jesús está siendo mostrado aquí como ese Mesías esperado. Cualquier confusión con respecto a esto nos aleja mucho de la verdad. En los versos del 38 al 41, ahora Pablo presenta cómo este Cristo justifica a los pecadores y dice que por medio de él ellos reciben perdón de pecados. Porque exactamente las palabras que dice es: su muerte fue suficiente para satisfacer todas las demandas de la ley. Y este es Pablo, alguien muy apegado a la ley. Este es Pablo diciendo a la gente que está muy apegada a la ley. La obra de Cristo, verso 39, y todas las cosas que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés, por medio de él, Cristo, todo el que cree es justificado. Por último,
Pablo cita a Habacuc 1:5. Ahí en los versos del 41 en adelante, más escritura. Advirtiéndoles del peligro de rechazar la obra de Cristo, porque esto era algo que estaba pasando entre esta gente. Ellos habían matado al Mesías y aún seguían duros en su posición de rechazar que el Mesías había llegado. Es más, hoy muchos siguen en esa posición. Ese no fue el Mesías. Es más, hoy muchos, aun cuando les es Cristo predicado claramente, escogen vivir su vida, quieren seguir viviendo bajo su señorío y no el de Cristo. Y Pablo les dice, tengan cuidado, no estén rechazando su obra. Y amados hermanos, esto nos empuja a nosotros a recordar siempre que en nuestro mensaje no puede faltar la obra preciosa de la cruz. Aquí está Pablo una y otra vez compartiéndola. Ahí está Esteban una y otra vez compartiéndola. Ahí estuvo Pedro una y otra vez compartiéndola. Este era el centro de su mensaje. Cómo nos hemos desviado y hemos cambiado a otras muchas cosas. Esto es lo que garantiza que verdaderamente creyentes se sienten en bancos de iglesia. Segundo, aplicación de esta parte, por medio de Cristo, si crees, puedes ser justificado. Y quizás tú has estado escuchando una y otra vez, cada domingo, por amigos, ese mensaje de Cristo. Y en Romanos 3 del 20 al 24, amplifica esta idea de que por medio de Cristo, si crees, tú puedes ser justificado. Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley me notifica, yo estoy mal, yo necesito un Salvador. Y si tú estás escuchando esto cada semana y aún quieres vivir en ese pecado, necesitas escuchar. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y si volvemos a las palabras que Pablo les había dicho en el verso 23, conforme a la promesa, Dios ha dado un Salvador. Y esta es mi palabra cada semana para usted que nos visita y no conoce al Señor, o para usted que puede estar muchos años asistiendo, conectado con una iglesia y no le ha conocido a Él. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No hay nada que por tus manos puedas hacer para pararte delante de Dios. Hay un Dios santo que está airado con ese pecado del hombre, y la obra de su Hijo Cristo en la cruz da salvación a aquel que cree en Él, aquel que se arrepiente de esa vida que ha vivido y dice, la vida de tu Hijo que ha pagado por mí me puede salvar. Sálvame, te necesito. Y la alternativa con la que Pablo dejó a su audiencia es con la que cada uno de nosotros nos enfrentamos. Aceptar la salvación ofrecida por Jesucristo produce perdón de pecado y felicidad eterna en Él. Rechazarla trae juicio y condenación eterna, como quiera que sea que la rechaces. Y es que la gracia y el amor de Dios no cancelan su justicia ni su odio santo por el pecado y por lo que está mal. Cristo la apaciguó porque Él pagó y Él murió en la cruz. Pero para Dios sigue siendo igual de repugnante. Y justificado como algunos llegados a la fe
suelen malinterpretar, no es inocente. No eres inocente, no soy inocente, nadie es inocente. Justificado es que un inocente pagó por ti y cada día paga por ti. La idea es alguien que ha venido a juicio y él se ha declarado culpable. Él ha dicho, yo soy culpable, sí, yo maté a esa persona. Y aún así el juez en el acta dice, alguien pagó por ti. Eres justificado. Quedas libre. No es porque tú eres bueno, no es porque tú eres inocente, ya tú te declaraste culpable. Es porque alguien va a pagar por ti. Y la demanda ante ese juez queda satisfecha. En la tercera parte de este texto, los versos del 42 al 52, hay varios detalles allí que resaltan. El primero, en el verso 42, dice que aquellos judíos y prosélitos que oyeron el mensaje querían oír más y pedían que Pablo viniera el siguiente sábado a la sinagoga. Ven otra vez. Queremos escuchar más sobre esto. En el verso 43, algunos le siguieron, mantuvieron un diálogo con ellos, fueron persistentes, comenzaron a participar. En el verso 43, eran instados a perseverar en esa gracia de Dios, a valorarla, a mantenerse en ella. Al parecer algunos habían profesado, pero eso debía confirmarse por sus vidas con el paso de los días. Quien profesa a Cristo no es alguien que solo dice, vengo otra vez el próximo sábado. Quien profesa a Cristo no es alguien que sigue. Quien profesa a Cristo es quien tú ves con el paso de sus días que está viviendo en Cristo. Es por eso, y me gusta decirlo siempre, que nos detenemos un poco nosotros a la hora de bautizar aquí a alguien, a la hora de hacer nuestro proceso de membresía. Muestra tu profesión. Porque en este mundo que estamos viviendo cualquiera dice, yo soy cristiano. Dice el verso 44, que volvieron a la reunión siguiente y además se hicieron presentes. Pero aquí se complicó la cosa. Aquí se demostró lo que verdaderamente había en el corazón de algunos. A pesar de que estaban viniendo, a pesar de que estaban siguiendo, a pesar de todas estas cosas. Cuando empezaron a ver llegar la muchedumbre de casi toda la ciudad, esto es también los gentiles. Y evidentemente ya no podían estar en la sinagoga, no cabía una multitud tan grande. Evidentemente tuvieron que irse fuera. Dice que, ¿qué hicieron? Verso 45. Se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Algunos de los que quizás hace unos días decían, regresa con nosotros, te estamos siguiendo, nos interesa oír de esto. Ahora ya no les gusta lo que les está diciendo. ¿Y cómo responden Pablo y Bernabé? Verso 46, ¿cómo responden? ¿Cómo responden? Hablaron con valor, hablaron con valentía. ¿Y a usted le recuerda esto algo? Aquellos creyentes que fueron amenazados y dijeron, ayúdanos a poder predicar tu palabra, danos de nuevo para predicar tu palabra, danos el valor para poder hacerlo. No te estamos pidiendo que nos libres de esto que tenemos que hacer ahora, te pedimos que nos des el valor de hacerlo. Entonces Pablo les dice, era necesario que les habláramos primero a ustedes. Y si usted recuerda, la gran comisión había comenzado en Jerusalén con los judíos. Ellos eran los primeros que iban a escuchar. Después de todo, era lógico porque la promesa también comenzó con Abraham. En tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Era lógico que comenzara con ellos. Pero Juan 1:11 dice que a lo suyo, a su misión, Cristo vino. Y los suyos, ellos, los judíos, no le recibieron. Y dice el mismo texto en Juan 1:11, mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos los que siguen, no todos los que simpatizan son del Señor.
No todos los que escuchan y dicen me interesa son del Señor. Y esto quiere decir que muy posiblemente no todo el que está aquí en esta sala sea del Señor. Solo posiblemente. Quisiera estar equivocado. Y este pasaje enseña la responsabilidad humana ante ese llamado de Dios. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Las personas que perecen, y esto lo hemos explicado en otros textos con los que hemos estado compartiendo, perecen porque deciden rechazar y negarse a creer. Y esa decisión les deja fuera de la vida eterna. Dios se ha encargado de hacerlo de esa manera. Que aquellos que no son suyos, no sea culpa de Él que no sean suyos, sino que su decisión lo haga. Su responsabilidad lo haga. Es más, Jesús le dijo a esos mismos judíos incrédulos, no queréis venir a mí para que tengáis vidas. Juan 5:40, ustedes no quieren venir a mí. Yo les estoy hablando. Más tarde Jesús declaró, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, en Juan 8:24. Porque la condenación es el resultado del rechazo a Cristo y la incredulidad. Incredulidad constante, como la que tenían ellos. Entonces, Pablo y Bernabé se vuelven a los gentiles por mandato del Señor y ahora citan aquí, otra vez, la Escritura 42:6, donde habla de puesto como luz para los gentiles, desde allá, desde Isaías. La misión de los gentiles no surgió en Hechos 1:8, no surgió cuando Cristo vino. Desde allá Dios tenía en mente ya a los gentiles, mucho antes. Si usted recuerda también a Jonás, mucho antes, si usted recuerda a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, usted se encuentra ahora la contraparte en el verso 48, en los versos 49. ¿Qué hicieron los gentiles? ¿Qué hicieron los gentiles? Ellos creyeron, ellos se regocijaban, ellos glorificaban la palabra del Señor. Y dice que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor otra vez se difundía por toda la región. Y es que los corazones que son salvados aprecian esa gracia y glorifican a Dios por ello. Reconocen, yo no merecía esto y lo he recibido, yo vivo para agradecer, yo vivo para glorificar. Yo no era parte de este pueblo y he sido insertado. Y el Evangelio tiene un efecto doble en la gente que lo escucha. Para algunos, el mensaje del Evangelio es como un grato aroma, es la fragancia de vida, como Pablo mismo escribe en Corintios. Para otros, el mismo Evangelio es un olor desagradable que les lleva a la muerte. Y aquí creyeron gente que estaba ordenada para la vida eterna. Porque la salvación del hombre solo la concede Dios. Es Dios el agente activo. El hombre no elige a Dios, es Dios quien elige al hombre. Te viste llegar a la iglesia, no te creas que viniste por tus pies. Dios te estuvo trayendo. Estuvo poniendo personas a tu alrededor, estuvo poniendo ese deseo en ti. Hay deseos en nosotros, hermanos. Algunos. Más bien nuestra inclinación es a otra cosa. Si nos miramos bien. En segundo lugar, en el pasado eterno de Dios, Él no solo había pensado en los gentiles, también en los judíos, también tenía gentiles para los cuales había dispuesto salvación. Cuando arrepentidos vinieran en fe a Él. Y esta verdad, por mucho que querramos evitarla, es innegable en las Escrituras. Dios elige a personas sin ninguna condición, no por algo bueno que hay en ellos, no por sus méritos,
no por sus obras de bondad, por pura gracia. Y esas personas vienen a Él, creen, se entregan a Él. Los últimos versos, ya casi terminando, del 50 al 52, toda esta efervescencia, todo este crecimiento ha desatado otra fiel persecución. ¿Usted recuerda? Está creciendo la iglesia, persecución. Está saliendo bien las cosas, persecución. Y estos judíos que no les gustaba incitan a personas de respeto, ciudades, mujeres de la ciudad, mujeres piadosas de alto nivel social, gente con el poder para meterlos presos, para expulsarlos. Y echan a aquellos misioneros de la región fuera de aquí. Pero la palabra ya había quedado allí ya. No estaban los misioneros, pero la palabra seguía produciendo cosas en las personas. Es por eso que un crucificado en un madero y 12 discípulos después han convertido millones de cristianos en el mundo entero. No por su obra, por la obra de Dios. Por su palabra. Y ellos, cuando los expulsan, se sacuden los pies en un acto simbólico contra ellos, de no tener nada que ver con la suerte de esos judíos. Mira, nosotros les predicamos a ustedes. Nosotros les dijimos, ahora nos sacudimos los pies. Ya te dije lo que te tenía que decir. Haz lo que tú quieras. Y si ustedes recuerdan, Jesús les había enseñado esto a los discípulos. A la ciudad donde ustedes vayan, a cualquier lugar que no les reciban, sacúdanse los pies en contra de ellos, enseñar de nosotros. Vinimos hasta aquí, caminamos hasta aquí e hicimos por ustedes lo que teníamos que hacer. Y mire qué interesante. Estos judíos están obstinados en su incredulidad, están llenos de odio, pero los cristianos, a pesar de que han expulsado a sus maestros, están llenos de ¿qué? De gozo y del Espíritu Santo. El corazón produce lo que tiene. Está lleno de odio, odio vas a producir. Está lleno del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Estas cosas vas a producir. El crecimiento desata oposición, pero en medio de eso nosotros podemos estar llenos de gozo y del Espíritu Santo. A pesar de que los maestros no estaban, ellos seguían gozosos porque tenían la palabra, porque Dios estaba en ellos. Amado, la palabra de Dios cuando se predica fielmente siempre va a provocar una respuesta. Tenlo por seguro, predícala. Pero desde esta parte te pregunto, ¿cuál está siendo tu respuesta a la palabra de Dios? Tú que me escuchas cada semana, tú que lees tu Biblia y encuentras ahí a Dios llamándote, diciéndote algo, ¿cuál está siendo tu respuesta? ¿Te estás haciendo el sordo? ¿Te estás haciendo el ciego? Y en Hebreos, con el cual termino, 2, 1 y 3, hay una advertencia muy seria para aquellos que están escuchando una y otra vez. Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tú estás escuchando el evangelio que salva cada semana aquí y aún así tú quieres vivir tu vida como a ti te da la gana. No creyente que me escuchas, es necesario atender a estas cosas. ¿Cómo escaparemos? ¿Cuál será tu respuesta? No solo aquí ahora, quizás emocionado con las palabras de un mensaje, en la semana, en tu diario vivir. Que nos aferremos a esa palabra para predicarla fielmente, sabiendo que ella está produciendo. Que nosotros respondamos de la manera que debemos responder a ella.